Vamos con noticias importantes que tenemos para ustedes, ecuatorianos. Vea usted estos, oiga, ya no sabemos cómo llamarles, ¿no? Qué prepotente, qué prepotencia que hay con el asambleísta y todos los asambleístas de ADN. Yo no sé si es que no les han dicho que con la salud no se juega. Pues aquí le vamos a decir, oiga, Kushner, yo vengo, ¿de dónde carajo vienes? No has pisado el terreno que pisan los pobres, sin vergüenza. Para el asambleísta Andrés Kushner, no existe un colapso que amerite emergencia sanitaria en el país. Oye, no es emergencia sanitaria que no hay paracetamol. No es emergencia sanitaria que todos los desechos estén allí amontonados. No es emergencia sanitaria que los hospitales que han recorrido los de la Revolución Ciudadana, porque esos sí tienen cerebro, esos sí tienen neuronas. Creo que las neuronas de los lilas son fecales. Por Dios. O sea, ya basta, ya, Kushner, ya. Se opone firmemente a la declaratoria de emergencia. ¿Qué les pasa? ¿Qué nos está pasando a los ecuatorianos que dejamos que estos boboncios, no se les puede llamar de otra manera, quieran y pretendan hacer lo que les da la gana solo por el odio? Vamos a mirar y miren y compartan a esta cosa. Buenas tardes. Van a poder hablar, va a haber tiempo para escucharlos. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, queridos legisladores, compañeros y a la ciudadanía que nos sigue a través de los medios digitales. Nuevamente le exijo respeto, por favor. Me parece, presidente y queridos legisladores, que lo que de verdad deberíamos estar enfocados no es necesariamente en el orden de las intervenciones, sino en el fondo de lo que vamos a hablar. Es importante en este punto, es muy importante en este punto que la gente que está siguiendo esta señal y que nos quiere escuchar y que nos quiere escuchar hablando de los temas importantes, sepan exactamente qué es lo que nosotros hoy vamos a transmitir justamente con este cambio en el orden del día que se ha aprobado. Cuando el Estado, presidente, aplica de una forma errada una figura excepcional como la que se quiere llevar a cabo, no solamente erosiona la legalidad, debilita la institucionalidad, sino que además compromete la gestión pública y abre la puerta sin control y sin ninguna discreción a la corrupción. Una corrupción que desgraciadamente en el Ecuador ha estado presente y no de forma aislada. Sí, desde esa época, es correcto. Sus raíces se hunden durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, en prácticas clientelares y una captura estatal que ha permeado múltiples gobiernos. Sin embargo, y esto lo dictaminó la justicia, entre el 2007 y el 2017 estas prácticas se institucionalizaron y adquirieron un nivel sin precedentes de sistematización y complejidad. Sin embargo, hoy que estamos hablando de la salud, vale la pena recordarle algo a los asambleístas y sobre todo a las propuestas que seguramente van a llegar a partir de esta intervención. Y es que en el año 2020 y durante también el 2021, varias declaratorias de emergencia sanitaria se utilizaron constantemente para compra de medicamentos, equipamiento hospitalario, insumos y diferentes aspectos que en teoría tenían como objetivo mejorar la situación, pero que la Contraloría detectó sobreprecios y procesos irregulares que terminaron en investigaciones penales. El COVID-2019, una verdadera pandemia, dejó claro que aunque la emergencia sanitaria era necesaria, también fue aprovechada por mafias y también fue aprovechada para utilizar ese momento para enriquecerse
y aprovecharse del dolor ciudadano. Un año y pico más tarde, en el año 2022, nuevamente se declaró una emergencia sanitaria, esta vez para agilitar la adquisición de medicamentos, pero los informes reales, los informes técnicos, demostraron que apenas se mejoró en un 10% y que los contratos directos concentraron en gastos directamente en pocos proveedores, sin resolver la complejidad y la escasez que existía, que era el fondo de lo que habían en teoría buscado con esa declaratoria de emergencia. En el IES, la situación, diría yo, que incluso ha sido más crítica a lo largo de los últimos años. Se ocultaron, mediante estos mismos mecanismos de emergencia, estudios actuariales, maquillaron cifras, declararon momentos y etapas de emergencia y urgencias, y el déficit del seguro de salud subió nada más y nada menos que a 14.000 millones de dólares. Sí, esa cifra, 14.000 millones de dólares, también con hospitales desabastecidos y servicios tercerizados sin ningún tipo de control. ¿A qué voy con todos estos datos? Y es que hoy todos aquí en esta asamblea nos encontramos en un momento importante e histórico, porque es nuestra responsabilidad la de hoy, sin importar lo que haya pasado en años anteriores o lo que haya sucedido en gobiernos anteriores o lo que hayan decidido asambleístas anteriores. Hoy la responsabilidad es nuestra y la gente hoy nos quiere escuchar a nosotros. Pero lo que queda claro, presidente y queridos legisladores, es que la historia está demostrando que cada vez que se ha usado la figura de emergencia sanitaria, se han detectado sobreprecios, contrataciones directas, proveedores opacos, por decirlo así, contratistas de papel y múltiples favoritismos. Con esos miles de millones de dólares que sirvieron para enriquecer a muchísimos contratistas de la salud, se pudieron haber construido decenas de hospitales de primer nivel en diferentes partes del país. Y esos centenares de millones de dólares que están demostrados en las investigaciones que han llegado a diferentes empresas y a poquísimos proveedores, es lo que precisamente tenemos que evitar. La figura de emergencia, señor presidente y queridos legisladores, lejos de ser una herramienta de solución, es todo lo contrario. Se convirtió en una puerta abierta a la corrupción, a la discrecionalidad, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones sanitarias. Hoy defendemos ese principio y debemos seguir defendiendo ese principio con responsabilidad. Y la figura de emergencia en el sistema de salud no puede solamente traérsela o ponérsela arriba de la mesa como una percepción y mucho menos como una presión y peor aún como una herramienta política del momento, como un recurso administrativo de conveniencia para ciertos grupos. Acá lo que tenemos que hacer es seguir trabajando como se tiene que trabajar en erradicar la corrupción que existe en los sistemas de salud, que está enraizada desde hace muchísimo tiempo, con auditorías de contratos, potencializando la administración correcta de los hospitales, sobre todo los que funcionan de manera más crítica, para evitar las mafias internas y proponer una solución a largo plazo, una solución estructural y no declarativas de emergencia que vuelvan a un salvoconducto simplemente como una puerta oscura en donde se puede seguir metiendo la corrupción. Hoy seguramente algunos hablarán de colapso y seguramente utilizarán la información y las cifras que no son exactas para vender esta narrativa. Sin embargo, la realidad es que el colapso como colapso operativo no existe y un desabastecimiento masivo en todos los hospitales tampoco existe. ¿Que tenemos que mejorar? Indudablemente tenemos que mejorar. ¿Que no merecemos tener un solo centro de salud desabastecido? Indudablemente tiene que ser así. Pero lo que nosotros tenemos que hoy primar y privilegiar es que no podemos esperar que esta emergencia lleve al sistema de salud a operar de una manera regular por un tiempo o un lapso determinado. Forzar esta declaratoria, presidente Olsen y queridos legisladores, sin que cumplan los requisitos legales en ausencia de condiciones reales,
no solamente sería un tema antitécnico, sino también una vulneración directa a la seguridad jurídica, que me sorprende que hablen tanto de la ley cuando queda muy claro que no se lo Si puede no se hacer. lleva el debate con educación y respeto, no va a haber debate. Les pido respeto al resto de los asambleístas, por favor. Gracias, presidente. Esta es la última advertencia que doy. Gracias, presidente. Igual quiero decirles esto, se los digo con mucho respeto, de verdad, y saliendo un poco de las líneas. El respeto es más que nada para los ecuatorianos, para el resto de los compañeros. A mí no me van a milanar. Vengo de un lugar en donde los gritos son habituales. Créanme que el respeto no es contra mí, el respeto sería más que nada para los ciudadanos, que lo que quieren es escuchar un debate de altura y esperar justamente el turno para hablar. Lo que le decía, presidente, ya para ir finalizando, es que la estabilidad del orden jurídico, el ejercicio del poder público y mantenernos justamente dentro de los límites legales tienen que ser claros, y que usar la emergencia, como decía yo, como una especie de atajo, simplemente para que sigan metiéndose los que se han ido metiendo a lo largo de los últimos años, es una oportunidad que nosotros tenemos que combatir y que tenemos que evitar. De verdad, y esto para finalizar, sobre todo porque a mí me sorprende que a veces, sobre todo cuando escucho, y no quiero generalizar porque la verdad que no todos son iguales, y no todos somos iguales seguramente en ningún lugar de este pleno, pero me sorprende la memoria selectiva que tienen muchos. He escuchado a lo largo de estas semanas o meses, mientras estamos en la Asamblea, cómo piden respeto, cómo no quieren que se los descalifique o que nos metan a todos en la misma bolsa, pero hasta hace unos meses, antes de que yo sea asambleísta y era un ciudadano, veía a muchos de ustedes realmente gritar, descalificar, señalar a ministros o hasta el propio presidente Noboa con calificativos realmente no despectivos, sino incluso de manera, me parece que alguien le dijo asesino en algún momento en este pleno al presidente Noboa, con una libertad verbal y un arrojo que hoy sorprende cuando piden respeto o cuando piden esa empatía. Digo esto porque la memoria selectiva... Asambleísta, su tiempo ha terminado, tiene 30 segundos para terminar su intervención. La memoria selectiva y la amnesia no debería invadirnos absolutamente a ninguno de nosotros, mucho más a los que hoy van a ponerse de pie a declarar una emergencia, cuando queda clarísimo que una emergencia no necesariamente asegura el buen uso de los recursos, porque en la reconstrucción de Manabí, tras el devastador terremoto del 2016, 367 millones de dólares fueron mal utilizados por las autoridades de ese momento, ocurriendo un desvío de fondos nunca antes visto, lo cual pone en evidencia que una declaratoria de emergencia no necesariamente es la solución. Asambleísta, su tiempo ha terminado. Gracias. Que ante ellos se ha presentado a través de Secretaría una resolución como alternativa jurídicamente viable, técnicamente fundamentada y políticamente responsable para este punto, presidente. En conclusión, la intervención de Andrés Güsner deja clara la postura del oficialismo. La crisis de salud no se resuelve con atajos legales que ya han demostrado ser focos de corrupción, sino con reformas profundas y sostenidas. ¿Y qué están haciendo? Sin embargo, su discurso, calificado por opositores como miserable, es el percibido como una desconexión con la urgencia humanitaria que viven los pacientes en los hospitales. La discusión no es solo sobre si existe o no una emergencia, sino sobre qué riesgo está dispuesto a correr el país. ¿El de la parálisis por el miedo a la corrupción o el de la acción inmediata en un sistema que devora sus propios recursos? La decisión de la Asamblea definirá si se prioriza el control administrativo o la atención urgente en un pueblo que sufre. Y obviamente que mandan el exhorto al presidente, eso se resolvió, pero les aseguro que ese presidente le dirá que no pasa nada con la salud, porque así viven estos enmascarados del odio.
Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias, active la campanita para que le haga tilín cuando llegue la notificación. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador.